Hola, buenas noches. Acá estamos gracias al canal, en nuestra columna a Montevisión. Sabe que esta columna y el programa ADN se pueden ver también, aparte de verlos en directo o diferido después, se pueden ver en YouTube. Bueno, hoy tenemos una actualidad que es bastante dramática, que es bastante, por no decir, no bastante, que es dramática y que es horrible, que es la inundación en ciertos lugares, regiones de nuestro país, en el norte de nuestro país, en Salta, en Tucumán, en Entre Ríos, y fundamentalmente lo terrible ha sido en la provincia de Buenos Aires por segunda vez en los últimos años. Nos acordamos del gran huracán que hubo en Bahía Blanca hace muy poco, y estos días, este fin de semana, cayeron cerca de 200 milímetros, que es una medida casi anual, digamos, o semestral, cayeron en pocas horas. Entonces hay un drama terrible. Yo conozco bastante la zona esa, tengo familiares en esa zona, y la verdad que cuando uno ve lo que va recibiendo, los videos, lo que se ve en los medios, en las redes, es terrible. Parece que eso nunca hubiera pasado. Pasó bastante por ese pedacito de la ruta 3 y por la ruta 22, por ejemplo, y para llegar a Médanos, y es terrible cuando conozco la zona, cuando veo que algo que uno pasaba no está. Y después tenemos que recordar también, brevemente, porque yo no soy ni geógrafo, ni ingeniero en hidráulica, ni nada por el estilo, pero que Bahía y Cerri pertenece, es una localidad que está entre el partido Villarino y Bahía Blanca, tienen una cota bastante baja. Entonces, si la comparamos donde fue construida, y una loma que está antes del mar. Entonces, todo lo que es Ingeniero White, Bahía Blanca e inclusive Cerri tienen como Cerri es un barrio muy humilde que se fue haciendo de a poco, mal programado, mal planificado, porque hubo muchos asentamientos en una zona marginal de Bahía Blanca, a unos kilómetros, que se llama Cerri justamente, creo que es General Cerri, y eso fue sabido que iba a pasar algo, porque si en Monte, que se hizo lo mismo, políticamente se hicieron barrios y se remataron y se hicieron emprendimientos en zonas anegadizas que estaban muy debajo de la cota para construir una casa, un barrio. Se imaginan ahí que estamos hablando sobre el mar. Si algún día le toca la oportunidad o tiene memoria de venir por la ruta 22, para que ustedes se den una idea, la ruta 22 nace en Bahía Blanca, kilómetro 0, y termina en Bariloche. Si viene por esa ruta 22 o por parte de la ruta 3, usted va a ver que está Bahía Blanca, el puerto, Ingeniero White, y el mar. Y la sensación que a uno le da, y no es una sensación, es real, es que están casi al mismo nivel o más bajo, por esta lomada, o no sé cómo se llama geográficamente, una especie de sierra que muy baja, pero que hace que no se inunde. Entonces, cuando llovió tanto y para colmo estaba la marea alta, no hubo forma de parar el desastre que pasó. Y bueno, no vamos a contar lo que todo el mundo vio. Ahora habrá que ver cómo se levanta Bahía Blanca. El intendente de Bahía Blanca ha pedido 400.000 millones de pesos como mínimo para empezar. Hay gente aún desaparecida, y yo tengo información de esa zona que todavía hay gente arriba de los techos. La subestación hidroeléctrica de Cerri, que da servicio eléctrico, energía eléctrica a Villarino, a Patagones, a toda la zona del sur de la Patita de la provincia de Buenos Aires, estuvo hasta ayer, por ejemplo, bajo el agua. O sea, que están buscando de Montehermoso, por ejemplo, grupos electrógenos para que puedan dar energía. Ahí están suspendidas las clases, algunas escuelas, estoy hablando no de Bahía Blanca, sino de los pueblos periféricos. Y Bahía Blanca ya lo ve por televisión.
Hay una solidaridad muy grande de la gente, espontáneamente, de todas las ONG que ayudan permanentemente, y también de los partidos políticos, de los otros municipios, inclusive nuestro municipio, tengo entendido que también salió un dispositivo este mediodía, según me acaban de informar, y la verdad que, bueno, nada va a alcanzar. Sobre todo nada va a alcanzar porque hay un bache muy grande entre lo que pide el intendente y la Comisión de Urgencia de Defensa Civil de Montehermoso, de Coronel Rosales y de Bahía Blanca y de Villarino, y lo que aparentemente manda o estaría por mandar ahora o en estas horas o ya me habrá mandado el gobierno. Entonces, una cosa es que se mande un dinero que es menos del 10% de lo que se necesita, inclusive aunque se mandara lo que necesita, después, bueno, hay que sacar el dinero, redistribuirlo, empadronar a la gente, ver qué necesidades tienen, cuáles son las urgencias. Hoy lo más complicado es el agua potable, aparte de la paradoja de la inundación, ¿no? La gente está inundada y no tiene agua potable, no tienen alcohol, los suministros mínimos para desinfectar, no tienen lavandina, por ejemplo. Así que es muy importante. Y yo he notado, por ser miembro de un partido político, desde el principio he notado que los partidos políticos también están ayudando. Hay un tren aquí que va a pasar esta noche o a la madrugada, no lo pudimos averiguar bien. No sé si es del Partido Justicialista o de Kicillof o de alguno, o de una ONG que va a pasar por Monte, un tren solidario que va a pasar hacia Bahía Blanca. Nada de lo que se puede hacer, la verdad que alcanza. Entonces, alguien me decía por ahí, bueno, estaba previsto esto, ¿por qué el gobierno no lo previó? Y la verdad que es difícil esa pregunta. En primer lugar, porque el Servicio Meteorológico Nacional, que se quería cerrar en un tiempo, sí estaba previendo un día antes alerta naranja y luego alerta roja. Alerta roja es no te muevas de tu casa, no salgas y espera indicaciones. Lo que sucede es que, bueno, la gente se quedó en la casa por la alerta roja y después no pudo salir por la gran cantidad de agua. De alguna manera debiéramos, por los medios técnicos, satelitales, lo que sea, actualizar un poco, porque las alertas nos pasa en Monte, que nuestra estación de medida del Servicio Meteorológico Nacional está en Las Flores, a 76 kilómetros. Muchas veces, como está el clima hoy, entre Las Flores y Monte, en esos 76 kilómetros, nada se puede prever. No se puede prever la cantidad de agua y no se puede prever el granizo. Por eso he dicho ocasional caída de granizo y todo lo que usted sabe. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el gobierno sí puede prever cosas, puede prever infraestructura. No es este gobierno, nada más, estoy hablando de los gobiernos, o sea, el Estado. Y la verdad que los amigos que tengo, los conocidos y familiares que están en esa región, en esa zona, inclusive en Bahía, me dicen que esto va a seguir pasando o que ya se sabía. Y la prueba está que si nosotros vemos las inundaciones, el pobre es pobre, para algo pobre y está para inundar, ¿no? Y no sabe hablar, dice un famoso, el chamamé creo que, el pobre es pobre y no sabe hablar. Pero acá no pasó con los pobres, pasó con todos. ¿Pero por qué? Porque cuando se fundó Bahía Blanca, el centro ya se hizo en una zona que no podríamos haber hecho, por ejemplo, edificios. Y sin embargo ahí se hizo, si usted recuerda el centro de Bahía Blanca, los tribunales, el Hospital Pena no está tan lejos, la terminal de ómnibus no está tan lejos, el centro comercial, todo eso se inundó. Y se inundó también la periferia, por supuesto. Entonces, ¿se podía haber previsto? Sí. ¿Este gobierno? No. En primer lugar, porque este gobierno es el primer gobierno en que yo tengo uso de razón, y hace muchos años que tengo uso de razón, que no prometió ninguna obra pública. No va a ser obra pública en este año. Entonces, este gobierno lo descarto. Y los otros gobiernos tampoco. Esa es la verdad, porque se permite, por ejemplo, hubo un ingeniero hidráulico y un experto en seguridad e higiene que habría que sacarles el título si están vivos o multarlos o hacerles un juicio porque permitieron que los dos hospitales más importantes tengan el subsuelo y uno la guardia debajo. Entonces, la verdad es que un ingeniero
en hidráulico, o un equipo de ingenieros hidráulicos y expertos en seguridad e higiene, y expertos en seguridad e higiene hospitalaria, y tantos otros ingenieros civiles que habrán diagramado, por ejemplo, el Hospital Pena, que es el hospital central, el más grande de Bahía y de toda la región. Hacer la sala de emergencias, la llegada, inclusive de urgencias, de guardia, en un subsuelo, algo nos está pasando. Y los anteriores gobiernos tampoco previeron cosas, esta es la verdad. Estamos en este mundo tan rápido, tan tonto, que pasan las noticias. Bahía Blanca tuvo un fenómeno hace poco, puede llegar a tener otros, y esto va a depender de la suerte que tengamos, del universo, del cambio climático. Y en Cerri, justamente, que en ese camino que va desde Bahía Blanca a Cerri, que está más al sur que Bahía Blanca, es donde desapareció más gente y donde se encontraron más fallecidos. Y todavía hay desaparecidos, las famosas, desgraciadamente conocidas, dos nenitas, dos hermanitas, que la madre quiso y el padre protegerlas en un móvil, parecía un poco más seguro que su Gol, y bueno, terminaron todos desaparecidos. Hay testimonios de camioneros que se salvaron, y con camiones muy grandes que habían vaciado en el puerto su contenido en el puerto de Bahía. O sea, digamos, nosotros somos solidarios, creo que la solidaridad no alcanza, los afectos, la tristeza no alcanza, y sí, tendríamos que empezar a pensar en lo que todavía no se ha hecho, cómo hacerlo, y lo que se hizo mal, empezar a reestructurarlo. Por ejemplo, nobleza obliga, yo soy testigo porque dos de mis hijos estuvieron casi toda la noche en un primer piso, no podían bajar por la inundación del 2013 en La Plata, la famosa inundación del desborde del arroyo El Gato, y luego los gobiernos, desde el gobierno peronista hasta el gobierno del PRO, del radicalismo, de María Eugenia Vidal, sí, reconozco porque lo vi, en esas calles entubaron y tubos del tamaño de una habitación. O sea que eso se reparó. Pero también esa desgracia donde también se perdieron vidas de La Plata fue por parte de falta de previsión, falta de obra pública. Entonces, un gobierno que promete, como no hacer obras públicas porque le deteriora su déficit fiscal, está jugando con la diferencia que hay entre vivir o morir. Un gobierno que, a pesar de la catástrofe que se ha provocado en Bahía Blanca, que puede volver a aparecer, no insiste o no dice que en vez de dinero va a hacer un estudio con tiempo para prever esto, en lo que se pueda, ¿no? Hay que saber mucho de estas cuestiones. Es un gobierno que nos deja desamparados. Otros gobiernos dicen que nos protegen, igual nos dejan desamparados. Y lo otro que a mí me llama la atención de la zona es la cantidad de rutas que llegan y cómo el principio de Florentino Ameguino, que era donde hay un curso de agua no lo toques, donde pasa un curso de agua no hagas una ruta, hacela de una manera que no se interrumpa el curso de agua. Y por problemas económicos, obviamente, el curso de agua tiene 30 metros de ancho, 40, 50, 100 metros de ancho, 200, lo hacen en un codo que termina inundando toda la zona. Y la zona esa, que pertenece a la sexta sección electoral, o sea, el sur de la provincia de Buenos Aires, y más específicamente el sudeste de la provincia de Buenos Aires, no nos olvidemos que hay infinidad de localidades que están a 30 kilómetros del mar. Entonces la fuerza de cualquier desarrollo hídrico que aparezca va a tener realmente mucha velocidad y mucha fuerza. Entonces, ¿nos solidarizamos? Sí, nos solidarizamos. ¿Nos sentimos mal? Sí. Tenemos, en lo personal tengo amigos que están ahí pasando el mal rato y viendo el drama en primera persona. Todos ellos van a estar perjudicados económicamente. Pero esto pasa en segundo plano cuando sabemos que hay familias destruidas, no solo por lo que han perdido económicamente,
sino por las vidas que se han perdido y la cantidad de desaparecidos que sospechamos que van a ser fallecidos a esta altura. Entonces, ¿la solidaridad alcanza? No. ¿Está bien? Sí, porque tenemos que compadecernos de aquellos que sufren. Y también tenemos que pensar de qué manera en esta Argentina tan convulsionada y tan para un lado y para el otro, tan tensionada, tan separada, tan fragmentada, los argentinos que nos creemos que somos tan solidarios, y ahora lo estamos demostrando en realidad, pero parece que la política y parece que los gobiernos no entienden todavía a los argentinos. ¿Será que o lo entienden demasiado? Entonces yo digo que la solidaridad alcanza, no, está bien sí, porque a mí en lo personal y a todos seguramente nos conmueve, más que la anécdota, más que la anécdota de haberlo visto por televisión. Hay que ponerse en el lugar del que está sufriendo allí, sean profesionales, sean gente humilde, sean asentamientos. En el caso de los asentamientos me parece que el responsable es el gobierno, son los gobiernos, que como acá en Monte pasó. En Monte también hubo distintos gobiernos que lotearon y que hicieron barrios en zonas totalmente negadizas, y ahí tenemos las consecuencias. Entonces yo creo que esto sirve para que reflexionemos, para que nos demos cuenta que independientemente de lo que diga el presidente Milei, el cambio climático está demostrado que existe. El presidente Milei y unos cuantos no creen en que existe un cambio climático. Seguramente no saben que en el Mato Grosso, en Brasil, en la selva paraguaya, el impenetrable entre Santiago del Estero y el Chaco se está desmontando hace muchos años para sembrar soja. En el Chaco es increíble lo que se está desmontando para sembrar soja. Entonces este cambio climático no está creado por una cuestión desde el punto de vista de la evolución del mundo y nada más, que está girando desde que se separó del Sol. Este cambio climático está principalmente, por lo que hemos leído, ocasionado por las actitudes de las sociedades, por las actitudes del ser humano. Entonces me parece un disparate que se crea que el cambio climático no existe, como dice el presidente, y me parece también un disparate que nos hayamos ido, entre otras cosas, de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, en esta catástrofe la Organización Mundial de la Salud puede mandar especialistas, puede mandar estudios, puede mandar determinadas vacunas o insumos farmacológicos para esta catástrofe, como está mandando a todas las partes del mundo. Usted sabe que la Organización Mundial de la Salud, como depende de las Naciones Unidas, se mantiene con los fondos del 1 y pico por ciento de los países de Europa y del 2,5 más o menos por ciento del Producto Bruto Interno de los Estados Unidos. Entonces, nosotros no aportamos a la Organización Mundial de la Salud, apenas podemos aportar para el Hospital de Montes, no vamos a poder aportar para la Organización Mundial de la Salud jamás. Pero es beneficioso estar en una organización así, que aparte no nos cuesta. Siempre hemos recibido ciencia, medicamentos, vacunas. Bueno, ahí estamos. Este es el gobierno que tenemos, esta es la sociedad que tenemos, estos son los vecinos que tenemos, y estas son discusiones. Mire, hoy yo había pactado con el canal hablar de lo que para un grupo de gente que estudiamos hace mucho tiempo la cuestión de la pobreza y la indigencia y la marginalidad, una propuesta, ya la hemos escrito y la estamos presentando renovada otra vez, cómo terminamos con la delincuencia juvenil, con los pibes que son soldaditos de la droga, si esto se puede hacer con una declaración, si se puede hacer bajando la impunibilidad de los 16 o 17 años, como lo dice hoy el Fuero Penal Juvenil, a 14, en fin. El tema no lo vamos a tratar hoy, porque tratamos este tema que desgraciadamente no solo tiene que ser la anécdota de mañana cuando salga el sol, olvidarnos, si es que sale en aquella zona, porque es probable que vuelva a llover, y ver de qué manera como ciudadanos vamos abriendo los ojos, vamos pensando, y no nos dejemos llevar por las cuestiones superficiales que nada agregan, sino tiene que haber una discusión social sobre estas cuestiones, para que no pasen o para estar prevenidos si pasan.
porque la verdad que salga una lancha de monte, como me dicen que salió hoy, es bueno, es un gesto solidario, pero quieren que les dé una noticia, casi no hay agua ya, salvo en Serra. Entonces, y estamos a 600 kilómetros por la ruta 3. Entonces, digo, es necesario que los gobiernos sean más serios, cualquiera, que manejemos los estados, el gobierno maneja el estado, ¿verdad? Con una política pública a 20 años, a 10 años, la que yo propongo para terminar con el tema que hablamos antes, a 20 años. Quizás estoy soñando, quizás solo una ilusión, que los partidos políticos se pongan de acuerdo en hacer algo a 20 años juntos, un acuerdo y que todos cumplan, que tiene que pasar por el presupuesto, por la inversión, por el recurso humano, porque una de las cosas que están faltando hoy en Bahía Blanca y en la región es el recurso humano capacitado para esta emergencia. Bueno, hoy si a veces me critican porque digo cosas siempre críticas o que abren discusiones, que nos bajan un poco el ánimo, hoy me parece que el ánimo no hacía falta que yo se lo baje porque la realidad es muy dura. Le agradezco mucho el canal, lo espero la próxima semana a ver si podemos tocar este tema y si no hay nada que nos saque de foco. Buena semana.